Muy buenas tardes, noches ya. Nuevamente les enviamos un saludo a cada uno de ustedes y una bienvenida a este programa. Vamos a buscar en nuestras Biblias la cita que tenemos aquí en pantalla. En Isaías 8:19 vamos a darle lectura a nuestra cita de esta ocasión. Eh, en esta ocasión tenemos un tema muy interesante que hemos titulado Oráculos. Isaías 8:19. Vamos a darle lectura. Isaías 8:19 dice lo siguiente. Y cuando os digan que consultéis, dice, a los medium y espiritistas que susurran, dice, y cuchichean, responded, no consultará el pueblo a su Dios. Vamos a leer hasta esa parte del texto, ¿sí? Y vamos a quedarnos con este pensamiento en nuestra mente para dar inicio a nuestra reflexión de esta ocasión. Muy bien, bueno, no sé si alguna vez ustedes habían escuchado esta palabra, oráculo. A lo mejor la hemos escuchado por ahí, no sé, o la hemos leído en un libro, o la hemos visto a lo mejor en alguna película. Ahorita vamos a comentar lo que significa esta palabra. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a estudiar aquí una historia que está en este capítulo para que no lo pierdan. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Bueno, un poquito antes, ahí en Primera Reyes 22, nos menciona o nos pone aquí ¿cómo se puede decir? En contexto, ¿sí? De la historia del personaje que vamos a analizar en esta ocasión. Está ahí atrásito. En el último capítulo de la primera carta perdón, el primer libro de Reyes, eh, dice los versículos ahí 52 y 53, ahí al final del libro, del primer libro de Reyes, dice lo siguiente. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Esta historia como que se repite muy frecuentemente, ¿verdad? Cuando leemos por aquí eh, estos registros de los reyes de Israel, eh, esta frase es muy típica, ¿no? De este libro, donde dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era el pan de cada día, ¿no? Con cada rey. De pocos reyes se hablan cosas buenas, ¿no? Ustedes han leído por aquí estos libros. Y bueno, nos dice qué fue lo que hizo Ocosías. Dice, versículo 53, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Un rey que le dio la espalda a Dios, ¿sí? Y nos dice aquí que sirvió al dios Baal, un dios famoso, ¿no? De aquellos tiempos. Eh, Miren lo que nos dice por aquí en este escrito de Profetas y Reyes, en el capítulo 16, dice, pero los juicios que siguieron pronto a los pecados del rey rebelde, ¿sí? Este, Obviamente Dios permitió que hubiera consecuencias, ¿no? De todos sus malos actos, las malas decisiones que había tomado, y dice que hubo una guerra desastrosa con Moab.
¿sí? Y luego un accidente en el cual su vida fue amenazada y dice, todo esto fue, pues, consecuencias, ¿no? De la ira o la molestia de Dios, ¿no? Ante todo lo que había hecho este rey, se metió en problemas con una nación vecina y entró en guerra y tuvo un accidente que comprometió su vida. Eh, y bueno, esto es más o menos el contexto, ¿no? Les digo, no muy diferente la historia de este rey con la de muchos otros que ustedes conocen y han leído de los reyes de Israel. Hay algo interesante por ahí, ahora sí vamos al segundo libro de Reyes, ahí en la siguiente página prácticamente, Segunda de Reyes, capítulo 1, ahora sí, vamos a leer un detalle de la vida de este rey y vamos a leer los versículos 1 y 2. Segunda de Reyes 1, versículos 1 y 2. Le voy a dar lectura, dice lo siguiente: después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Es lo que acabábamos de mencionar. Hubo conflicto entre estas dos naciones, Israel y Moab. Y aparte, ¿se acuerdan que más decía por ahí el parrafito que leímos ahorita? Tuvo un accidente el rey. Dice, Ocosías cayó desde una ventana de su casa de Samaria. Y dice, y envió mensajeros, fíjense bien aquí, hasta ahí lo del accidente, decimos, bueno, pues le fue mal, ¿no? Durante su reinado parecía que todo se estaba viniendo abajo, la guerra, el accidente que tiene, pero miren lo que pasó. En la parte final del versículo 2 dice, y envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Una práctica común de aquellos tiempos, ¿sí? Sin embargo, este personaje se supone que, bueno, pertenecía al pueblo de Dios, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Y vean cómo ¿cómo podríamos decir? El mal rato que estaba pasando, ¿sí? Estaba mal de salud y obviamente no se sentía con muchas esperanzas de sobrevivir, ¿no? Y lejos de buscar a Dios, manda unos mensajeros a consultar a un dios pagano, del dios de Cron, dice aquí, para saber si o qué podía esperar de la situación en la que él estaba, si podría sanar, si saldría de esa, o tal vez eran sus últimos días. ¿Qué les parece lo que hizo este rey? Algo que nos puede como escandalizar, ¿no? La actitud de este rey. Así que, bueno, les decía ahorita que era una costumbre de aquellos tiempos, sigue siendo hasta el día de hoy, pero bueno, los gobernantes, ¿sí? Acostumbraban mucho consultar a los oráculos. ¿Qué es un oráculo? Aquí vamos a ver esta definición. Dice, bien, esta palabra viene del latín oraculum. ¿Qué significa? Dice, es una respuesta divina. ¿Es una respuesta de qué? De parte de Dios o de algún Dios, ¿sí? Que llega a las personas a través de los sacerdotes u otros ministros, ¿sí? Mediums, tal vez, ¿sí? Utilizando a una persona, ¿no? Dice, dicha respuesta puede reflejarse mediante señales físicas, símbolos e incluso materializaciones. Es decir, se podía materializar ese Dios, ¿sí? Lo podían ver, podía hablar directamente con la persona que lo consultaba. Y esto sin duda que a ustedes les ha de traer a la memoria la historia o la experiencia de Saúl, ¿se acuerdan?
cuando quiso consultar a Dios, dice el relato por ahí, él buscó a Dios, pero Dios no le respondía, ¿sí? Pero no era porque Dios no quisiera responderle, ¿sí? El problema era que Saúl se había apartado de Dios, entonces no había manera de escuchar la voz de Dios, ¿sí? El profeta Samuel estaba muerto y el profeta Samuel había sido expulsado también por Saúl, lo había alejado de él. Entonces, él había cortado todos los medios de comunicación con Dios y ahora, cuando estaba en un problema, quería que una respuesta de parte de Dios y bueno, buscó a una de estas personas, Saúl, ¿sí? Para recibir una respuesta de Dios para esa situación complicada en la que se encontraba. Bueno, Ocosías hizo lo mismo. Nos dice aquí que envió mensajeros. Él no fue porque estaba muy mal de salud, pero envió mensajeros a buscar a este Dios, ¿sí? Al Dios que menciona por ahí de nombre Baal-Zebub, ¿sí? Y vean, bueno, vean de lo que se trataba este asunto. Y a lo mejor ustedes lo pueden relacionar con cosas que todavía existen y se practican, ¿sí? Como las sesiones espiritistas, ¿sí? O no sé cómo les llamen ahora, pero bueno, más o menos nos damos una idea, ¿no? De qué se trataba este asunto. Dice aquí, había señales físicas donde pues, se podía interpretar lo que estaba diciendo aquel personaje, ¿sí? Aquel dios, así entre comillas, o símbolos, dice ahí, o incluso se podían aparecer ahí frente a los que estaban ahí buscándole, ¿no? Eh, También dice por aquí, bueno, el oráculo era la respuesta, ¿sí? Que se buscaba. También se le llamaba así a las personas que realizaban esta actividad, o sea, los mediums, ¿sí? Se les llamaba oráculos. O también, dice aquí, se le conocía así al lugar donde se realizaban esas consultas, ¿sí? Así que bueno, eso significaba la palabra oráculo, ¿sale? Significa. Y lo que estaba haciendo aquí Ocosías era precisamente consultar a un oráculo para saber de su salud. Hoy se ve eso también incluso en la televisión y la gente llama por ahí para consultar, ¿sí? Cosas, ya sea del pasado, del presente o hasta del futuro, ¿sí? Que la gente necesita saber y le tienen mucha fe, ¿no? A este tipo de pues, recursos que se tienen por ahí, obviamente no de parte de Dios, pero son situaciones, son lugares, personas que son muy solicitadas, ¿sí? Desde aquellos tiempos. Así que, miren, por ejemplo, en la antigua Grecia había un oráculo muy, muy famoso, había muchos, ¿sí? Pero había uno especial muy, muy famoso que, ahorita lo vamos a ver por aquí en pantalla. Los griegos, por ejemplo, los gobernantes, especialmente los gobernantes griegos, consultaban mucho a los oráculos, ¿sí? Para tomar decisiones importantes. En la actualidad también lo siguen haciendo los gobernantes, y usted a lo mejor ha escuchado por ahí de algún caso, ¿sí? Donde estos grandes líderes buscan la dirección de seres superiores, ¿sí? No la del Dios verdadero. Así que bueno, son prácticas que las seguimos viendo en estos días. Eh, Así que esa cultura que se tenía, ¿sí? De consultar oráculos existía en todas las naciones paganas, ¿sí? Y les digo, eran muy famosos los oráculos de los griegos, ¿sí? Y luego después el imperio que siguió de los romanos continuó con esa práctica también, ¿sí? Entonces era algo muy, muy común, ¿sale? Este oráculo, que les digo que era, se puede decir el más famoso a lo mejor, el oráculo de Delfos, no sé si ustedes lo han escuchado, a lo mejor ahí mencionado, ¿no? En algún libro,
televisión, algún documental, etcétera. Dice que está situado, perdón, junto al monte Parnaso. Fue uno de los más importantes de la antigüedad, el lugar consagrado a un dios en especial. O sea, en ese lugar trabajaba un dios de nombre Apolo, ¿sí? Que era considerado este lugar, dice aquí, aparte, dice que ellos decían que era el ombligo del mundo. Y incluso por ahí existe una piedra que le llaman ónfalo, que significa ombligo, era como el centro del mundo, ese lugar. Y todo el mundo quería ir a ese lugar a consultar al dios Apolo, ¿sí? Así que dice aquí que esa roca, dice que le llamaban ónfalo, ¿sí? Dicen por ahí los expertos que esa roca en especial, era utilizada como elemento para conectarse con otros mundos, ¿sí? Espíritus de otros mundos. Y bueno, todas esas, les digo, son cosas que se siguen viendo, se siguen practicando, ¿sí? A lo mejor ahorita tienen otros nombres, pero si vemos en sí la esencia de todo esto, son cosas que seguimos viendo. Eh, y ahorita, por ejemplo, anda muy de moda la cuestión de los extraterrestres, no sé si han escuchado por ahí. Pues resulta ahora, muchos dicen, pues todos aquellos dioses de la antigüedad, pues eran estos señores, ¿sí? Esos que andan por ahí en las naves espaciales. Es decir, todo tiene algo de conexión, ¿sí? Con estas prácticas, lo que vemos hoy, ¿sí? Y lo que escuchamos por ahí, que anda de moda. Es decir, Satanás sigue trabajando de la misma manera, a lo mejor se le llama diferente o hay otro tipo a lo mejor de prácticas, pero al último es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esto así como un brevario cultural. Ahorita en el texto que leímos en Segunda de Reyes 1, capítulo 1, el versículo 2, dice que el rey Ocosías mandó buscar o mandó consultar a este señor, ¿sí? Baal-Zebub. ¿Quién era ese personaje? Aquí en la Biblia nos dice que era el dios de Ecrón. Cada pueblo en la antigüedad tenía su dios, ¿sí? Su Baal. Esta palabra, Baal, significa señor, ¿sí? Es una palabra que incluso a veces era utilizada para referirse a Dios, ¿sí? Porque es una palabra pues, del vocabulario, ¿no? De aquellos tiempos, de aquellas regiones, incluso el pueblo de Israel la utilizaba en algunas ocasiones para referirse a Dios. No es una palabra demoníaca ni nada, es una palabra como en español decimos Señor, ¿sí? O el dueño, el mero mero. Este nombre, Baal-Zebub, significa, o Belzebú, que lo traducen algunos ya al español, significa señor de la casa alta, ¿sí? El señor de la casa alta. Es decir, todas las culturas, todas las ciudades de la antigüedad tenían a su señor, ¿sí? A quien consultaban, quien les daba cierta orientación, que les daba conocimiento, etcétera. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que el pueblo de Israel también hacía o tenía prácticas semejantes. Muchos, por ejemplo, dicen, no, pues también los judíos copiaban, ¿no? De los demás. Pero sabemos que Satanás es el que falsifica todo, ¿sí? O sea, Dios tenía comunicación con su pueblo, ¿sí? Los dirigía, los sacerdotes eran los intermediarios, ¿se acuerdan? Bueno, las naciones paganas hacían lo mismo, ¿sí? Porque Satanás todo copia. Y dice también, bueno, yo también me voy a comunicar con ellos, con estas naciones, ¿sí? Y también les voy a dar mensajes, les voy a dar conocimiento, los voy a guiar, pero obviamente pues no por el buen camino, ¿verdad? Este, Así que bueno, este personaje era el dios de aquella ciudad, de Cron, ¿sí? De los filisteos.
Y dice aquí estaba apenas a 25 millas al oeste de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén, ¿sí? Por eso, pues tenía por ahí cerca eh, este rey, Ocosías, esta ciudad, donde podía, pues, obtener la información que él necesitaba, ¿sí? Pero nos sigue diciendo por aquí en el libro Profetas y Reyes, ¿sí? Algo aquí interesante, dice, se creía que el dios de Cron, ¿sí? Podía, fíjense bien, podía dar información. Este personaje que sabemos no era un, ¿cómo les diré? Acuérdense que tenemos que recordar que, o estar conscientes, ¿sí? Que los dioses de las otras naciones no eran simples muñecos de barro, ¿sí? Aquí nos lo está aclarando directamente la señora Elena White en este escrito. Dice, se creía que este dios podía dar información mediante que sus sacerdotes, como lo hacía Dios, se fijan cómo copia todo Satanás, dice, acerca de acontecimientos futuros. O sea, más que un muñeco de barro por ahí que adoraban los filisteos, era Satanás o sus agentes, sus ángeles, ¿sí? Que muchas veces se materializaban, ¿sí? Y se comunicaban con estos pueblos. Mucha gente, dice aquí, iba a hacerle preguntas, ¿sí? Pero dice las predicciones que se hacían allí y la información que se daba, aquí nos dice todo bien claro, ¿sí? Era ese Dios. ¿Quién era? Dice aquí, todo lo que la gente recibía de ese personaje, dice, procedía del príncipe de las tinieblas. ¿Quién era ese señor? Era Satanás, ¿sí? Y por aquí tenemos una cita que ustedes pueden consultar en Mateo 12:24, ¿vale? Y esto sucedía, les digo, en todas las culturas, en todas las naciones, y se sigue practicando hasta hoy, ¿vale? Así que bueno, el rey Ocosías directamente, así como lo hizo Saúl también, fueron a buscar ayuda de quién, cuando se vieron en problemas. Saúl estaba en una situación complicada, en una guerra, ¿sí? Sintió que Dios ya no lo escuchaba, así que dijo, pues, hay que buscarle por otro lado, ¿no? Ocosías, este, estaba en una situación diferente a Saúl, ¿sí? Pero también decidió buscar la ayuda, el consejo, la dirección, la respuesta de Satanás. ¿Qué les parece? Y estamos hablando de personajes, personas que conocían de Dios, a lo mejor más que usted y yo, ¿sí? Y decidieron ir a buscar a Satanás directamente. Eh, bueno, sigue diciendo por ahí en Segunda de Reyes capítulo 1, los versículos 3 y 4. eh, Aquí podemos ver cómo, para que veamos que Dios más bien cuánto le importamos a Dios, ¿sí? A pesar de cómo somos. Dios fue muy condescendiente con Saúl durante mucho tiempo, hasta que Saúl cerró su corazón, ¿sí? Miren, dice por aquí el versículo 3, dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías, el profeta, ¿se acuerdan de él? Y le dijo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles. Fíjense, lo quiso hacer recapacitar para que veamos cómo es Dios, ¿sale? O sea, Dios no nos deja nada más así, ¿sí? No se rinde tan fácil. Y Dios le mandó un mensaje a Ocosías. O sea, Ocosías no quería mensajes de Dios. Él fue a buscar a Satanás. Pero Dios, fíjense bien, Dios le envió un mensaje y le hizo una pregunta retórica. Hace poco estudiábamos que a Dios le gusta hacer eso, ¿no? Una frase, una pregunta generalmente que nos hace reflexionar y le pregunta a Ocosías, ¿no hay Dios en Israel? Para que vayas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Le dijo Dios, oye, que estoy pintado yo, que yo soy el Dios de Israel. ¿Por qué vas a buscar al enemigo?
Por tanto, le dijo, así ha dicho Jehová, lo quiso hacer reflexionar en lo que había hecho, ¿sí? Pero había consecuencias. Acuérdense que todos nuestros actos tienen una consecuencia, ¿sí? Pero Dios quería de todos modos que él reflexionara y que si fuera posible se salvara también, ¿sí? Así que le dijo Dios, el hecho en el que estás, ¿sí? En tu cama, dice, ya no te vas a levantar de ahí. Eso era lo que quería saber, ¿sí o no? Mandó a consultar a Baal-Zebub para preguntar sobre su salud y sin que él lo hubiera buscado, Dios le respondió y le dijo, mira, ¿sabes qué? Estás mal de salud por tu accidente y sabes que ya no te vas a levantar y ahí vas a quedar, ¿sí? Y Elías dice, se fue, ¿sí? Simplemente Dios le dio este mensaje, Elías fue a encontrar a sus mensajeros, ¿sí? Y bueno, si nosotros leemos por ahí del 9 en adelante los versículos, ¿sí? Nos damos cuenta de que cuando, por ahí en el versículo, déjenme les digo, entre el 5 y el 6 cuando se encuentra Elías con los mensajeros del rey, él le entrega el mensaje, les entrega el mensaje de parte de Dios y ellos van con el rey, ¿sí? Y le dicen lo que Dios, el mensaje de Dios, ¿sí? Lo que Dios decía. Él no le había preguntado a Dios, le quiso preguntar a Satanás, ¿verdad? Eh, y aún así, el rey, Ocosías, fíjense bien, no se pone a pensar en que había cometido un error en ir a buscar a otro Dios, ¿sí? Un Dios falso, y que haya, no sé, se haya arrepentido y haya buscado a Dios o le haya pedido perdón. Él se enojó cuando recibe este mensaje y envía por ahí a sus soldados, ¿sí? A buscar a Elías, porque él les pregunta por ahí, les dice, oye, ¿y cómo era este personaje que les dio el mensaje? Ya se los describen y dice, ah, ok, ya sé quién es, ya sé quién fue, ¿sí? Era Elías. Y nos dice por aquí, en Profetas y Reyes, que Ocosías odiaba al profeta, pero aún así dice que le tenía miedo. Sin embargo, cuando recibe este mensaje, dice aquí de condenación, se enfureció más, ¿sí? Y supo pues que ya tenía las horas contadas, ¿sí? Y él en su frustración, su enojo, su tristeza y de todo lo que sentía, ¿sí? Quiso desquitarse con el profeta de Dios, con Elías. Y dice que lo mandó a buscar, ¿sí? Envió soldados para amenazarlo, para intimidarlo. Primero dice que envió un pelotón de 50 hombres armados, ¿sí? Contra un profeta. ¿Qué les parece? Una exageración, ¿verdad? 50 hombres para buscar un profeta, o sea, no iban a buscar a un guerrero, no era un profeta, ¿sí? Dios protegió a Elías, al menos en dos ocasiones por ahí, ¿sí? Y descendió fuego del cielo, o sea, un milagro impresionante, ¿sí? Y se deshizo Dios de esas amenazas para Elías. Pero vean cómo reaccionó aquí el rey, ¿sí? Dios lo estaba buscando, ¿sí? Dios le dijo si iba a haber consecuencias por todo lo que has hecho, pero Dios todavía quería que hacerlo recapacitar y que hiciera las paces con Dios, pero él se enojó más todavía. Eh, y bueno, dice aquí fue una necedad, dice el comentario bíblico. Dice, fue una necedad que Ocosías, dice, recurriera a una amenaza en un esfuerzo por persuadir a Elías para que se retractara de lo que había dicho, pero Elías simplemente estaba haciendo que un mensajero de Dios, o sea, no era que a él se le había ocurrido dar ese mensaje. Dice, y con esto el rey mostraba que mantenía la misma actitud que había manifestado su padre, o sea, seguía siendo el mismo, ¿sí?
no cambiaba, no se arrepentía. Acab, dice, había hecho responsable a Elías del desastre que causó la sequía en Israel. ¿Se acuerdan del rey Acab? Y ahora Ocosías, dice, lo culpaba de que se hubiera caído, se hubiera accidentado y estuviera a punto de morir. ¿Qué les parece? Cuando todo lo que él estaba sufriendo era por sus errores. ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que a veces también cuando nosotros recibimos mensajes de Dios que no nos agradan, ¿sí? Y bueno, probablemente no me va a enviar un profeta, no se me va a aparecer un ángel, pero simplemente a veces con abrir la Biblia recibo mensajes de Dios, ¿sí o no? Y a veces no me agradan. O voy a la iglesia y recibo un mensaje y tampoco me agrada mucho a veces lo que escucho y tenemos la misma actitud de este rey, ¿sí? Así que bueno, aquellos soldados que iban a amenazar a Elías pagaron con sus vidas, ¿sí? Y Dios, dice aquí, mostró e hizo ver quién era el que mandaba, ¿sí? Le quiso hacer ver a Ocosías quién era el Señor, ¿sí? No sus falsos dioses que él buscaba, y que él era el Dios de dioses. Eh, y bueno, ahí sigue diciendo en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 16 y 17, eh, dice por aquí un mensaje de parte de Dios a Ocosías. Dice, así ha dicho Jehová. Elías fue el que pronunció estas palabras, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, y le pregunta nuevamente, ¿qué no hay Dios, dice, en Israel para consultar en su palabra? No tenía herramientas, o sea, no tenía un Dios, no tenía a quién recurrir. Ocosías dice, ¿por qué hiciste esto? Dice, pues no te levantarás de tu lecho en el que estás, sino que morirás. Y murió, dice el versículo 17, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Así que bueno, este fue el triste final de Ocosías, ¿sí? Un rey que a lo mejor no conocemos mucho, ¿no? A veces este, eh, no leemos mucho de la vida de estos personajes, ¿sí? Y aparte, como decimos, no, pues es que todos eran iguales, ¿verdad? Eran bien canijos todos, ¿sí? Pero aquí hay detalles que podemos destacar, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Los errores que cometió este rey son para que yo no los cometa, no para que yo haga lo mismo que él, sino para que yo evite las consecuencias que él enfrentó. Y vemos también cómo Dios nos busca, ¿sí? Probablemente no me va a salvar Dios de las consecuencias de mis errores, pero Dios que nos abre todavía una oportunidad para la salvación. Este rey la rechazó, ¿sí? Rechazó la salvación de Dios y así murió lejos de Dios, ¿sí? No quería nada con Dios ni con sus profetas, así que bueno, pues es triste esto, ¿no? Y bueno, aquí hay algo que nos llama también a la reflexión, ¿sí? Aquí del libro Profetas y Reyes, que nos dice aquí, durante el reinado de su padre, Ocosías había presenciado las obras prodigiosas del Altísimo. Él era testigo, o decía testigo de milagros grandes, del poder de Dios, ¿sí? Había visto que Dios, dice, había dado al apóstata Israel terribles evidencias de cómo considera a los que desechan las obligaciones de su ley. Es decir, también él había visto consecuencias en su pueblo, en su familia, de lo que es la desobediencia a Dios. O sea, tenía muchas evidencias, tenía mucho conocimiento de Dios, ¿sí? Que no le sirvió para nada en la vida.
había obrado, dice, como si esas pavorosas realidades, todo lo que él vio en su vida acerca de Dios, de su poder, dice, fuesen cuentos ociosos, como si Dios no existiese, como si Dios fuera un cuento, dice aquí. Y en vez de humillar su corazón delante de Dios, ¿qué hizo? Fue a buscar a un Dios pagano. O sea, fue a buscar a Satanás, ahí lo decía, ¿no? Un texto que leímos ahorita. Así de claro, y ya cuando lo vemos así, pues sí nos espanta eso. Y nos puede, si a lo mejor ya con decir que fue a buscar un dios pagano nos puede asombrar, ¿no? Nos deja con la boca abierta, y así cuando analizamos bien que se trataba de Satanás directamente, pues olvídense, ¿verdad? Y dice, por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad. O sea, ese acto fue el colmo. Así como lo que le pasó exactamente a quién, a Saúl. O sea, fue una copia, ¿no? De lo que le pasó a él. Y fíjense cómo él no aprendió tampoco, porque sin duda él había escuchado aquella historia, ¿sí? De Saúl. Y murió, ¿sí? Lejos, lejos de Dios. Eh, Saben que en la actualidad, ¿sí? Eh, Podríamos decir, bueno, esas son cosas que ya, pues ya son de otra época, ¿no? Pero les mencionaba al principio que estas prácticas, ¿sí? Siguen ocurriendo, ¿no? En nuestros días. Y también pueden decir, bueno, pues sí, son cosas que sí, sabemos que existen, pero pues no tienen nada que ver conmigo tampoco. Eso espero, ¿verdad? Que no vayamos a ese tipo de lugares o que practiquemos ese tipo de cosas. Pero miren, dice aquí, la historia del pecado del rey Ocosías y su castigo encierran una amonestación. O sea, es un mensaje para nosotros, esta historia, ¿sí? Tiene algo importante para nosotros. Aquí Dios dice, una amonestación que nadie puede, que tiene que ver con esto, o sea, nadie puede despreciar estas amonestaciones con impunidad. O sea, decir, bueno, eso a mí qué. Porque dice, tal vez hoy los hombres no tributen homenaje a dioses paganos. Usted no va a buscar a Balzebú o a no sé quién, a Dagón, o que usted quiera, ¿sí? Eh, no es algo muy común, ¿sí? Que aún así se sigue practicando, ¿sí? Pero bueno, al menos no entre personas así muy comunes, ¿no? Pero dice, pero miles están adorando ante el altar de Satanás. ¿Cómo está eso? O sea, no adoramos a otros dioses, ¿sí? Como aquellas naciones, pero aún así dice aquí, seguimos adorando en el altar de Satanás, así como lo hizo Ocosías. Y podemos decir, bueno, ¿y cómo? ¿Qué es esto? ¿O de qué nos está hablando? Bueno, aquí vemos una imagen, perdón, en la pantalla que nos puede más o menos dar una idea, ¿no? De en qué situaciones nos podemos meter muchas veces, sin darnos cuenta, ¿sí? Sin percibir el peligro. Esta imagen pues, nos dice todo, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, miren, dice, el espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy. Dice, aunque bajo la influencia de otras cosas. Ahorita usted, a lo mejor no se mete directamente o no va a buscar, por ejemplo, a un medium, o no va a una sesión espiritista, ¿sí? Pero dice aquí, somos influenciados por la ciencia. Y hace poco también hablamos de la ciencia, ¿se acuerdan? La falsa ciencia, porque la ciencia Dios la inventó, obviamente, ¿sí? Pero en nuestro mundo reina esto, ¿sí? La falsa ciencia. Y nosotros nos dejamos influenciar. Y todas estas cosas que ahorita vamos a mencionar funcionan como los oráculos de la antigüedad, ¿sí? De donde obtenemos que información, y ahorita estamos en la era de la información, ¿sí? Recibimos información por todos lados, ¿sí?
Y hay un término que aquí a veces hemos mencionado, tiene que ver con el exceso de información en nuestra mente y le llaman infoxicación, como la intoxicación, pero esta es de información. Tenemos mucha información por todos lados, ¿sí? Dice aquí de parte de la ciencia, de la educación, dice, ha asumido formas más refinadas la idolatría, ¿sí? Ahorita ya la gente rara vez lo ve postrándose ante imágenes, a lo mejor. Pero esto sí lo vemos a diario, ¿sí o no? La tecnología. Y dice aquí, ahora se ve de otra forma, ¿no? Que no percibimos, en lo que nos estamos metiendo, dice, y son formas más refinadas y atrayentes que las que tenían en aquel tiempo, pues, cuando Josías quiso consultar al Dios de Cron. Y a lo mejor decimos de Josías, oh, qué bárbaro o de Saúl, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? Pero saben que nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Nada más que Satanás está con otro disfraz, bajo otro disfraz, ¿sí? Y dice aquí de formas aún más atrayentes. Dice, cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye, ¿qué? Dice ahí, la fe en la segura palabra profética, o sea, en la palabra de Dios, ¿sí o no? Esto ya no sirve ahorita, ¿sí? No vale, está obsoleto. Ahorita tenemos otros medios para qué, para obtener información de todo, del pasado, del presente, del futuro. Cuando Dios nos puede y tiene ganas de compartir con nosotros mucha información, pero nosotros no queremos de Dios nada y buscamos que otros dioses, como lo hizo Josías, ¿sí? Y ahorita les digo, esto es lo que está de moda, ¿no? Y cualquier cosa que yo quiero saber, ¿a dónde voy? A Dios. Dios no pasa por mi mente. Cuando yo quiero saber algo, simplemente saco de mi bolsillo este aparato y empiezo a consultar. Y no quiere decir que sea malo, ¿sí? Pero si es lo primero que pasa por mi mente y a Dios lo dejo siempre al final, o ni siquiera aparece en mis prioridades Dios, ¿sí? Para obtener información, entonces ahí sí está el problema, ¿sí? Ahí tengo un problema. Porque usted puede decir, bueno, pues también hay información buena en todo lo que es la tecnología, el internet, todo eso, ¿sí? Los noticiarios, bueno, sí. Pero cuando se convierte en mi único, ¿cómo podemos decir? Mi única fuente de información y a Dios no lo tomo en cuenta, e incluso si empiezo a tratar de comparar la información que llega de otros lados con la de Dios, a veces digo, "No, pues lo de Dios no me convence mucho, ¿sí? Mejor voy a ver qué dice el doctor fulano, o el científico tal, o el personaje X, ¿no? O el gobernante, o no sé quién, ¿sí? Esos son los oráculos modernos, ¿sí? A ver qué me dice Google al respecto. Lo de Dios no nos atrae, ¿sí? Ni queremos saber a ver qué piensa Dios de algo. Primero quiero ver a ver qué piensa que pues, la ONU, qué piensa mi gobierno, qué piensan los médicos, qué piensan los científicos. Dice aquí, cada vez disminuye la fe en la palabra de Dios, cada vez más. Dice, y en su lugar, ¿qué existe? Dice aquí la superstición, la hechicería satánica, dice ahí que cautiva nuestros intelectos. Y esto lo vemos por todos lados, ¿sí? Prende la televisión y está eso plagado, ¿sí? De todo esto, superstición, hechicería, ideas contrarias a la palabra de Dios, pero eso es lo que nos gusta ver. Y ahí perdemos ¿qué? Tiempo consultando, ¿sí? A otros dioses, ¿sí? Y llenando mi mente de qué?
pues, de información que Satanás con gusto me quiere dar, como lo hacían aquellos dioses y como lo hacía Satanás con aquellas culturas. Él les daba información, obviamente, con todo el gusto del mundo, ¿sí? ¿Qué quieren saber? Así como le dijo a ese espíritu que se hizo pasar por Samuel, le dijo a Saúl: ¿qué quiere saber? ¿Sí? Así que Satanás está ansioso por darnos, compartirnos información, ¿sí? Y si mi prioridad es buscar primeramente lo que sea, menos a Dios, saber lo que Dios opina de algo, lo que Dios tiene que decirme, entonces tenemos un problema, ¿no? Y miren lo que nos dice aquí. Dios tuvo motivos de desagrado en la impiedad de Ocosías. O sea, Dios se molestó con la actitud de Ocosías, ¿sí? Que no lo consultó a él. Buscó a Satanás, dice, ¿qué había dejado de hacer el Señor para conquistar el corazón de Israel e inspirarle confianza en su poder? Y esta frase es algo triste, ¿no? Como si Dios hubiera tenido la culpa. O sea, y nos pregunta, dice, ¿qué había dejado de hacer Dios para que Israel fuera a buscar a otros dioses? ¿Qué ha dejado de hacer Dios en tu vida o por ti para que tú busques información, busques ayuda, busques consejos de donde sea menos de Él? Obviamente Dios ha hecho todo por nosotros. Y dice aquí, durante siglos había dado, ¿qué dice aquí? A su pueblo pruebas de su bondad, de su amor sin igual, como lo ha hecho con nosotros, ¿sí o no? Porque no tenemos pruebas de su amor, de su fidelidad, de cómo Él nos busca, de cómo quiere tener una amistad con nosotros. Siempre vemos eso, lo sentimos. Y aún así nosotros preferimos que consultar por todos lados, ¿sí? Buscando información, curioseando, etcétera, antes que buscarlo a Él, ¿sí? Pedirle consejo, dirección, información. Entonces dice aquí, Dios había hecho eso siempre, ¿sí? Desde el principio, dice, le había mostrado que sus delicias, dice, son con los hijos de los hombres, dice en Proverbios 8. Pero, pues somos cabezones, dice, había sido un auxilio siempre presente para todos los que lo buscaran con sinceridad. Todos los que, perdón, dice, sin embargo, en esta ocasión el rey de Israel, al apartarse de Dios, dice, fue a solicitar ayuda de quién? Del peor enemigo, dice aquí de su pueblo, y no del pueblo nada más, el peor enemigo de Dios y del ser humano. Pero fíjense cómo confiamos en todos y en todo menos en quién, en Dios. ¿Sí? Confío en que en los hombres de ciencia, en la educación, en el gobierno, los poderosos de la tierra, y a Dios no le creo, y no confío en él. Y dice asimismo, perdón, dice, me brinqué aquí algo. Eh, dice aquí, proclamó, dice a los paganos que tenía más confianza en los ídolos que en el Dios del cielo. Y asimismo, dice, le deshonran los hombres hoy. O sea, es algo que seguimos haciendo, hombres y mujeres, dice, cuando nos apartamos del manantial de fuerza y sabiduría para pedir ayuda y consejo de quién. Se oye bien feo, ¿no? Lo que dice aquí. Usted puede decir, no, yo cuando he hecho eso. Sí, aunque como les digo, aunque no nos demos cuenta, dice que buscamos ayuda y consejo de las potestades del destino. A veces con el simple hecho de agarrar ahí mi teléfono, mi computadora y empiezo a buscar información para lo que usted quiera, ¿sí? Y les decía ahorita, no es malo eso, pero si confío primero en eso antes que en Dios, ¿sí? Si es mi primer salida,
Obviamente, si busco yo primero a Dios, Dios me puede guiar y me va a decir, ah, mira, busca aquí en internet, busca esto, busca por el ve con fulanito. Pero es cuando yo busco primero a Dios. ¿Sale? Entonces, tiene que ver con nuestras prioridades. Así que dice, si el pacto de Ocosías provocó la ira de Dios, si el acto, perdón, el acto de Ocosías provocó la ira de Dios, y dice que yo hago lo mismo, dice aquí, cómo me considerará Dios? Dice que yo tengo aún más luz, más conocimiento que a lo mejor que el que tuvo quien, Ocosías. Y aún así podemos seguir buscando más la ayuda, el consejo, la información del enemigo de Dios, antes que con él. ¿Sí? Entonces, es algo en lo que tenemos que reflexionar. O sea, podemos decir que son situaciones muy diferentes, ¿no? Pero Dios dice es lo mismo. Ahorita tiene otras caras, otras formas, ¿sí? Satanás, otros disfraces, con el que nos atrae, dice aquí. Y ahorita ya vimos, o sea, creo que el principal que tenemos ahorita es la tecnología, ¿sí? Televisión, internet, celulares, todo eso, ¿sí? De que está que plagado, saturado de información que Satanás, les digo, quiere que tú consumas y tú creas y tú confíes en eso. Entonces nos invita aquí a reflexionar en eso, ¿no? Si siempre eh, si yo busco primeramente a Dios sobre todas las cosas o, o prefiero dejarlo por ahí al final. Ya cuando todo me falla, ahora sí me acuerdo de Dios, ¿sí? Y ahora sí voy a la Biblia y a la iglesia, lloro, etcétera. Así que, bueno, ojalá que esto nos ayude a replantearnos, ¿no? Muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? A analizar, si realmente Dios es una prioridad para mí, o es el primero, el número uno en mi vida, o es una refacción, ¿sí? O alguien a quien tengo por ahí relegado en un rincón. O si, o si se convertirá en ah, mi necesidad primera, ¿no? Al abrir los ojos, cada día. Ojalá que eso sea una realidad en mi vida, ¿sí? Que pueda yo, como dijo David, sentir esa sed de quién, de Dios cada día. Que el Señor nos bendiga.